Buenos días muchachos. De acuerdo a lo que se había conversado ayer en el horario de clase, entonces vamos a enviar un ejercicio de ejemplo con respecto al tema de componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. Para eso nos vamos a valer de un ejercicio del libro de Bill Johnston que dice que el alambre de una torre está anclado en A por medio de un perno. La tensión en el alambre es de 2500 newton. Determine primero las componentes Fx, Fy y Fz de la fuerza que actúa sobre el perno. Y B, los ángulos θx, θy y θz que definen la dirección de la fuerza. Lo primero que debemos hacer es interpretar el ejercicio. ¿Qué nos está diciendo el ejercicio? Que hay un alambre que está anclado en A por medio de un perno. Me está pidiendo el ejercicio que determine la fuerza que actúa sobre el perno. O sea que donde está A hay una fuerza. ¿Cómo va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Obviamente que por ser ese un cable y estar sosteniendo la torre que vemos a mano izquierda que tiene una altura de 80 metros, entonces ese cable se va a tensar saliendo desde A y llegando hasta B. Después de elegir la dirección de la fuerza, lo que debemos hacer es escoger el eje en el cual va a estar ubicado el origen de mi sistema. Tenemos nuestra torre, tiene una altura de 80 metros en X hasta donde está el punto A. A partir del punto que escogió el autor en el ejercicio, que es donde comienza la torre, ahí es el punto de origen de mis ejes de los vectores unitarios y JK. A partir de ese punto de origen hasta donde está A, en el eje de las X hay 40 metros, y desde el eje X hasta donde está A, también en el eje de la Z hay un valor de 30 metros. ¿Qué es lo que primero debemos hacer? Pues acordémonos de lo que nos dice las definiciones. Tenemos a mano izquierda nuestra torre, tenemos nuestros ejes coordenados y acordémonos de la definición de que es una fuerza vectorial. Una fuerza vectorial es el producto entre la magnitud de esa fuerza, que está expresada en newton o en libras, multiplicado por un vector unitario. ¿Y ese vector unitario qué significa? Ese vector unitario es el que lo conforma el vector AB sobre el valor absoluto AB. El valor absoluto de los integrantes del vector AB. O sea, cada punto, el vector AB va a tener una representación IJK. De esa representación es cuando se saca el valor absoluto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero para poder calcular el vector AB? Calculemos entonces las coordenadas de los puntos que están en el ejercicio, el punto A y el punto B. Empecemos por el punto B. Si nosotros analizamos el punto B, ¿qué vemos? Que a partir del origen, mi origen está aquí, como se ve claramente. A partir de mi origen, para llegar al punto B, yo subo 80 metros. ¿Cuál es la particularidad que maneja el punto B? En que coincide exactamente con el eje de las Y. O sea, si yo busco al punto B sus coordenadas X, Y, Z, comienzo buscando coordenada en X. No tiene. ¿Por qué? Porque está coincidiendo sobre el eje de las Y. Cuando yo tengo
un punto o un apoyo que está ubicado exactamente sobre un eje, solamente tiene coordenada en ese eje. Por consiguiente, voy a buscar y voy a calcular las coordenadas de mi punto B. En el eje de las X me da 0. En el eje de las Y, desde el origen hasta donde está B, hay 80 metros. Y en el eje de la Z, como él no está corrido en el eje de la Z hacia ningún lado, también es 0. Ahora calculemos las coordenadas de mi punto A. Partiendo nuevamente del origen hasta donde está A, ¿cuánto recorro yo en el eje de las X? 40 metros. ¿Positivo o negativo? Obviamente que positivo, porque desde el origen yo me traslado hacia la derecha, 40 metros. O sea, en X40 buscamos entonces Y. Si me pongo a ver, mi punto A está sobre el piso, o sea, no tiene una elevación con respecto al eje vertical. O sea que en Y tengo 0 y en Z, desde mi eje coordenado X hasta donde está el punto A, que sí está corrido en el eje de la Z, hay 30 metros. Pero acordémonos que desde el origen hacia la izquierda, mi Z, los valores son positivos. Pero si yo desde el origen me muevo hacia la derecha en el eje de la Z, estaría moviéndome 30 metros negativos en el eje de la Z. O sea que mis coordenadas en A serían 40 en X, 0 en Y y menos 30 en Z. Después que calculo esas dos coordenadas, entonces ya puedo y tengo los elementos para poder saber ese vector AB que tengo aquí, cuánto vale. ¿Cómo lo calculo? AB sale desde A y llega hasta B. Según la teoría que repasamos en las clases pasadas, yo lo que debo hacer es una resta desde el punto de llegada menos el punto de salida en cada uno de sus ejes coordenadas X, Y, Z. Comienzo restando el eje de las X, tomo los valores de X en cada uno de los puntos. Primero llegada menos salida. Entonces llegada 0 menos 40 da menos 40 en Y. Tomo el segundo valor en Y, 80 menos 0, porque el valor de Y en A es 0, 80 menos 0, 80 en J. Y tomo mi valor en Z, 0 menos 30, me da 30 positivo. O sea que mi vector AB vale menos 40 en Y, más 80 metros en J, más 30 metros en K. ¿Cómo calculo yo entonces ahora el valor absoluto AB, que es lo que tengo acá abajo? Lo que debo hacer para hallar el valor absoluto de AB es sacar una raíz cuadrada del cuadrado de cada uno de esos valores. Entonces, menos 40 al cuadrado, que cuando lo elevo al cuadrado queda positivo. Repito, menos 40 al cuadrado, más 80 al cuadrado, más 30 al cuadrado, lo sumo, le saco raíz cuadrada y eso me da 94.3 como valor absoluto de AB. Tengo mi definición de lo que es una fuerza vectorial, ya lo sabemos. Reemplazo los valores que ya tengo. Entonces, ¿cuáles son esos valores? La magnitud F me la da el ejercicio al principio, que me dice que son 2500 newton. Vector AB, que ya lo calculamos con las coordenadas de
restando coordenadas de B menos las coordenadas de A y el valor absoluto AB, que fue la raíz cuadrada que le sacamos al cuadrado de estos valores. Ya teniendo esto, ¿qué es lo que me falta? Entonces yo multiplico 2500 entre 94.3, eso me va a dar un valor. Ese valor por menos 40 me va a dar la coordenada en Y de mi fuerza vectorial. 2500 entre 94.3 por menos 40 me da menos 1060 en Y. 2500 entre 94.3 por 80 me da 2120 en J. 2120 ¿qué? Newton, porque estamos buscando es una fuerza, pero la vamos a expresar vectorialmente. Y cuando hablamos de vectores debemos acordarnos es de los vectores unitarios, IJK. Entonces, menos 1060 Newton en Y, más 2120 Newton en J, 2500 entre 94.3 por 30 me da 795 Newton en K. ¿Esos valores qué son? La representación vectorial en Y me está diciendo que este es el valor de Fx, que es menos 1060. La representación vectorial de J me está diciendo que este es el valor de Fy, 2120. Y K me está diciendo que este es el valor de Fz, 795 Newton en el eje de la Z. Con eso ya calculamos nuestro primer punto exigido en el ejercicio. Tengo mi torre nuevamente, la fórmula de mi fuerza vectorial. Ya encontré la expresión vectorial de esa fuerza F. Y ahora el segundo punto me exige que busque los valores de los ángulos. ¿Cómo hallo yo los ángulos? Con la fórmula que obtuvimos anteriormente en clase. ¿Cuál fue? El coseno del teta x lo voy a hallar dividiendo el valor de fx que calculé entre la magnitud f. O sea, menos 1060 sobre 2500. ¿Cómo hallo coseno de teta y? Utilizo entonces el componente en y de la fuerza, 2120 sobre 2500. De igual manera, coseno de teta z, busco el valor de fz, que es 795, y lo divido sobre 2500. Eso me da un decimal. Entonces ustedes saben que ahí calcularon el coseno para hallar el ángulo, despejan, teta x es igual a arco coseno del valor que nos da y nos da entonces en sí el valor del ángulo que estamos buscando. Pero dejándolo hasta aquí, ustedes encontraron los cosenos directores de esa estructura con respecto a la fuerza que estamos analizándola. Esta es la manera en la cual se resuelve un ejercicio de componentes rectangulares de una fuerza en el espacio. Muchas gracias.